tras la pista de Mary Wollstonecraft, yo he desarrollado la relación de intertextualidad entre ambas autoras, debido a que al leer los principales escritos feministas de Virginia Woolf, estamos hablando de Un cuarto propio, Tres guineas, algunos fragmentos de Noche y Día, su segunda novela, o algunos ensayos también reconocidos como Profesiones para mujeres, entre otros, pude ver de una manera muy clara y muy marcada la presencia de esta otra voz, de este otro discurso previo que es el de Mary Wollstonecraft. La realidad es que hasta el momento yo desconocía si Virginia Woolf había leído los tratados de esta autora, pero pude enterarme al tener una copia del lector común, particularmente del segundo tomo, que Virginia Woolf le había dedicado un ensayo a Wollstonecraft en este libro, que acá les pongo en la diapositiva la tapa original, publicado en 1932, pero escrito mucho antes. Le había dedicado un ensayo justamente reconociéndole los aportes fundamentales que hizo para la emancipación y los movimientos feministas actuales, ¿no? Actuales de la época de Virginia Woolf. Sabemos que Virginia escribe numerosas novelas, estoy hablando de Los años, de vuelta, Noche y Día, algunos fragmentos de El cuarto de Jacob, donde se ve esta lucha por el sufragio femenino, esta ola feminista del siglo XX. En este reconocimiento de Wollstonecraft la felicita y la abraza, abraza tratar de que los convencionalismos de la época de Wollstonecraft, ahora voy mínimamente a su biografía, pero que los convencionalismos se adaptasen más a las necesidades humanas y más aún a las necesidades de las mujeres, abraza este espíritu reformador, todas las principales postulados de Wollstonecraft que están en su libro Vindicación de los Derechos de la Mujer, que es un tratado que escribe en 1792, el carácter del tratado es no solo literario, por lo escrito, por la forma que tiene de escribir, sino también filosófico, donde se ven sus principales postulados éticos, sus aportes, donde ella propone la necesidad, la urgencia de que las mujeres puedan quitarse el velo de la ignorancia, el velo de los prejuicios y abracen la razón, estamos hablando del contexto de la Ilustración, para reclamar por sus derechos, lo que les corresponde, lo que Inglaterra no les da. Este fervor revolucionario viene de la mano de que Mary Wollstonecraft, nacida en el siglo XVIII, está inserta en el contexto de la Revolución Francesa. Y ella denuncia en este contexto una contradicción interna del movimiento libertario que tiene que ver con que el lema de la Revolución Francesa que todos conocemos es libertad, igualdad y fraternidad para todos. Lo que Wollstonecraft denuncia es que se están olvidando de las mujeres, porque mientras cortan las cadenas, liberan a todos, a los esclavos, a todos los hombres del yugo opresor, de la aristocracia y demás, las mujeres seguían atadas al yugo del patriarcado, a una sociedad que no le da los mismos derechos que a los hombres, que las obliga a permanecer sumisas en todas las instituciones. Puntualmente lo que critica ella es la institución del matrimonio, entendiéndola como tal, donde las mujeres son básicamente esclavas en el hogar, que es algo que de hecho Virginia Woolf también critica. Ya en sus ensayos habla del ángel del hogar y de cómo una mujer, y puntualmente una mujer escritora, debería eliminar esta entidad si realmente quiere ser libre. Entonces empiezan a tener Virginia Woolf y Wollstonecraft sucesivos puntos en común que, por esto digo, la intertextualidad no es para nada arbitraria, sino que se sostiene en la recopilación de Woolf de diferentes enunciados y su ampliación, por supuesto. Sabemos que la obra de Virginia Woolf más completa en este sentido es Un cuarto propio, publicada, ¿no?, en 1930 aproximadamente, donde realmente se ve cómo, como dice Virginia, de hecho en esta diapositiva previa que pasé, todos los libros se continúan unos a otros más allá de que los juzguemos por separados. Entonces, mi eje de análisis central hoy, ya que tengo poco tiempo, es un cuento de Virginia Woolf llamado Una sociedad, publicado en 1921 por la Hogarth Press, que es la editorial de Virginia y Leonard, donde yo considero que la utopía de Wollstonecraft, a la que ahora me referiré, se ve concretizada. Se concreta al menos ficcionalmente, ¿no? Bien. He puesto en el PowerPoint las citas tanto de Vindicación de los Derechos como del cuento y algunos otros aportes de Virginia Woolf. Espero que se vaya entendiendo, cualquier cosa me frenan, por supuesto, pero aquí solamente lo que quise demostrar es, bueno, esto, cómo Virginia Woolf reconoce la presencia de Wollstonecraft en su propia literatura, cómo realmente reconoce el impacto que ha tenido. Bien, lo que tienen las dos en común es que para ambas la independencia es el valor más importante.
Virginia Woolf lo sostiene en todos sus ensayos feministas. Y esta posibilidad de que les den a las mujeres la oportunidad, vaya la redundancia, de comprobar realmente quiénes son. Es decir, siempre en las dos sociedades, por supuesto, digo, en la sociedad marcada por la Ilustración y por la Revolución Francesa, y en la sociedad de Virginia Woolf, victoriana y luego vanguardista, está la idea de que las mujeres son inferiores, una idea reforzada constantemente, inferiores de manera intelectual. Las dos proponen lo mismo. Bueno, si estás tan seguro, le hablan al hombre, ¿no? Que Virginia Woolf lo propone como el profesor, esta entidad superior. Si estás tan seguro de que las mujeres realmente son inferiores, dejalas que accedan a la información que vos tenés, dejalas que accedan a los centros, ¿no? de cultura y demás, y fíjate si en efecto son inferiores. Entonces las dos tienen esta misma cuestión desafiante. En el caso de Wollstonecraft se ve muy marcado, su tratado tiene un cierto carácter panfletario en un punto, esto de habla con una urgencia y un fervor de la necesidad de independencia que Virginia retoma, quizá desde otro lugar, pero con la misma importancia. Entonces, como dije, me detengo en el cuento particularmente. Este cuento es el germen que luego sería un cuarto propio. De hecho, Virginia Woolf, cuando le proponen hacer la recopilación de varios cuentos, ella lo deja afuera porque considera que ya lo dijo todo y lo dijo mejor en un cuarto propio en 3 guineas. Pero por la brevedad me parece espectacular este cuento, además porque funciona realmente como un palimpsesto donde superficialmente se ve el discurso de Woolf, pero por debajo podemos leer esas entrelíneas del el eco y el discurso de Wollstonecraft. Bien. El cuento brevemente el argumento del relato. Lo que voy a pedir quizás es que he compartido la pantalla de una manera que no veo la conferencia, entonces si me estoy quedando sin tiempo quizá que alguien me comente porque no lo veo. Bueno, eso, disculpen. Perfecto. Bueno, bien. Cuento brevemente el argumento entonces de una sociedad. Una sociedad trata de un grupo de mujeres inglesas sentadas tomando el té como todas las tardes, elogiando a los hombres, hasta que una rompe en llanto alrededor del fuego, esta cuestión muy tribal también, primigenia de que algo va a surgir de esto, se rompe a llorar porque se da cuenta que la literatura que ella estaba leyendo era poca cosa, no englobaba la verdad, era cursi, no, como esta cuestión de no es la literatura que nosotras pensábamos. Y empieza la transgresión y la pregunta de qué están haciendo los hombres allá afuera mientras nosotras estamos acá criando a los hijos, cuidando el hogar. Siempre estas dos esferas que se marcan mucho en Woolf en general, de la esfera pública y la esfera privada, ¿no? Una el reino de un género y la otra el de otro. Entonces empiezan con la idea, la propuesta de ser una empresa, ¿no? Pensada para hacer preguntas y darse cuenta realmente, bueno, ¿cómo es el mundo? ¿Qué están haciendo los hombres en el mundo? ¿Y vale la pena que sigamos teniendo hijos? O sea, este mundo vale la pena. Entonces, esto puntualmente, esta empresa, este deseo de, a partir de la razón, hacer preguntas, trabajar en equipo, es la utopía de Wollstonecraft, lo que yo planteo como su utopía. Wollstonecraft, la reivindicación de los derechos de la mujer, pregunta justamente eso: ¿quién dijo que el hombre es el único que tiene la razón como don si se nos ha dado a los dos géneros por igual? Entonces, lo que pide es eso: permitámosle a la mujer voltear hacia la fuente de la luz del conocimiento y que ella sea la que juzgue y que se dé cuenta que lo que ella realmente es y cómo la sociedad realmente es, no es por naturaleza, sino que es por los prejuicios, por la acumulación de prejuicios. Entonces esto, que entienda que todo es una construcción social, y es lo que se proponen hacer estas mujeres en este relato, lo que Virginia Woolf, permite que sueñen y que hagan. Quiero ir como al tiempo que tengo. Bien, esta idea, a ver, nadie va a poder cambiar al mundo si no entiende cómo funciona. Y nadie entiende cómo funciona el mundo si no es parte de él. Entonces son mujeres que van a salir a las calles a hacer preguntas. El conflicto en el relato es que los hombres no se las quieren responder. Y acá viene la frase que Virginia Woolf resalta maravillosamente en un cuarto propio, el hecho de que es más interesante quizás cómo los hombres siempre se han opuesto a que las mujeres se emancipen y sean independientes que ese mismo movimiento en sí. Entonces se encuentran con esto de que no les responden, no llegan a la conclusión de si realmente vale la pena la civilización o no, y cuando están en ese proceso de preguntas aparece la guerra. La guerra sabemos que es un tema muy característico y muy fuerte en Virginia Woolf, como algo que irrumpe siempre en la civilización y en general en su vida. Entonces esto de hacer preguntas, de tratar de alcanzar la emancipación, se ve quebrado, se ve partido por la guerra. Y luego de ella, ya directamente la pregunta de si el mundo vale la pena o no, también atravesado por el vacío que deja este periodo de posguerras, ya no cuenta siquiera. Ellas toman los papeles que tenían en esta sociedad, los que habían escrito, y, como quiero resumir, se los entregan a una niña y dicen, bueno, le daremos a ella la posibilidad de encargarse de la sociedad del futuro. Lo hacen con
una profunda resignación, como esto de que en realidad ya no interesa si vale la pena o no. Hay diferentes interpretaciones que se pueden hacer, pero básicamente esto, el relato cierra con que ellas lo único que quieren es poder creer en algo. Estaban creyendo en ellas mismas, se ve cortado porque no pueden ser realmente agentes de cambio, y lo único que pueden creer es en la inteligencia de los hombres. Y con esto cierro. Una de ellas dice: lo de la inteligencia de los hombres claramente es una ficción. Si son más inteligentes es porque nosotras los hemos hecho así, porque históricamente hemos dado todas las comodidades del inicio de los tiempos para que sean más inteligentes sin hacer nada. Todo lo hemos hecho nosotras. Y es lo mismo que propone Wollstonecraft, que básicamente sin las mujeres en ese contexto de Revolución Francesa y en general, los hombres no serían lo que son. Y es como dice Virginia con la metáfora del espejo. Siempre hemos mostrado las imágenes de los hombres mucho más amplificadas de lo que son, y es la razón por la cual son superiores, porque se los hacemos creer constantemente. Bien, y el relato cierra de esta manera, ambas dejándole la emancipación a las futuras generaciones, entendiéndose incapaces para concretarla a ellas. Entonces la utopía de Wollstonecraft sigue permaneciendo una utopía porque no la pudieron concretar. Y finalmente puse la cita final del lector común, donde Virginia Woolf plantea que siguen oyendo su voz y seguimos descubriendo el influjo de Wollstonecraft ahora entre los vivos, y como yo considero que Virginia Woolf, que en su momento no se reconocía como una escritora buena, si bien a veces sí lo podías pensar, no consideraba que fuera a ser popular, y hoy en día sí se considera como un eslabón maravilloso, brillante, dentro de la línea de discursos feministas que permiten la liberación y la emancipación de la mujer. Eso, gracias. A ver si puedo volver. Ahí está. Gracias.